Diferenciar la tristeza de la depresión es clave, pero ¿es la depresión una enfermedad contemporánea? ¿A qué se debe? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es una pandemia? ¿Así se puede catalogar? Bueno, ustedes la conocen. Es nuestra querida doctora Fernanda, quien nos acompaña en los temas de salud para ayudar a tratar de entenderlos. Qué gusto tenerla echando lápiz en el tablero Caracol. Juan, y feliz que además sean las enfermedades mentales las que, con las que echemos lápiz. Usted dice si es una enfermedad contemporánea o si es una moda que estamos hablando. Sí. No, Juan, incluso Hipócrates hablaba de la melancolía. Es una enfermedad que nos ha acompañado siempre, lo que pasa es que ahorita es más visible, la estamos diagnosticando más. Veíamos en la nota la cifra, Juan, es una cifra contundente. En el mundo, ¿hay una pandemia? Juan, hablamos de un problema de salud pública, hablamos de una epidemia. 350 millones de personas en el mundo, Juan. Eso es el equivalente a toda la población de los Estados Unidos. Sí, es casi 10 veces la población de Colombia también. Diagnosticados. En nuestro país, aproximadamente el 5%. ¿Eso qué quiere decir? 1 de cada 20 personas, Juan. Esto es supremamente frecuente. Estamos hablando de una enfermedad real, frecuente, que no discrimina cualquier edad, cualquier raza, no importa la religión, no importa nada, Juan. Casi 3 millones de personas podrían estar en Colombia padeciendo de depresión. Juan, y yo me atrevería a decir que esto es como, no sé si lo podemos dibujar aquí, la punta del iceberg. La situación puede ser muchísimo más grave y usted mencionaba la palabra pandemia. Sí. Le digo, hablamos de epidemia silenciosa. ¿Por qué? Porque la gente no habla del tema. Estas son cosas que no queremos ver, que no queremos reconocer por factores que son estigma, desconocimiento, falta de información. Y hay dos cosas muy importantes, Juan, así que antes de que pasemos a hablar de esto. ¿Por qué es tan difícil reconocer la enfermedad mental y por qué no hablamos de eso? Primero, porque no la vemos. Juan, si usted llega con una herida, si usted llega con una fractura, si usted llega con una roncha, con un brote, pues ahí está la lesión. Pero cuando a usted le duelen las emociones, Juan, como me decía una vez un paciente, es ¿dónde me sobo? Es más fácil tener un dolor físico que tener un dolor emocional, Juan. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? Precisamente, ahí vamos. Entonces, uno, que no la podemos ver. Y el segundo factor, Juan, es que no estamos acostumbrados a hablar de las emociones. Es muy fácil decir que estamos felices, que todo está bien, pero cuesta reconocer las emociones negativas, que me duele el alma, dicen los pacientes. ¿Y por qué? Porque además esto carga con un estigma. Cuando usted dice que está triste, que es cuando usted dice que no me quiero levantar, que no me quiero vestir, que no quiero trabajar, carga con, y si voy al psiquiatra, y si me mandan unos medicamentos, ¿cuál es el primer rótulo que le ponen, Juan? Sí, no, pues está... De locura. Está loco, ¿cierto? Sí, no quería decirlo porque puede uno... Claro, pero entonces no, ahí hay un llamado muy importante. No, estamos hablando de una enfermedad, Juan. Estamos hablando de una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, como la artrosis, como la artritis, es decir, una enfermedad que como tal tiene unas causas y como tal tiene un tratamiento. ¿Cuáles son las causas? Juan, hay muchos. Esto es como una combinación, como una mezcla de factores, como en cualquier otra enfermedad. Entonces, tenemos, usted los menciona aquí, factores genéticos. Si usted tiene una predisposición, probablemente si llega un detonante va a ser mucho más fácil que la presente. Factores biológicos, está demostrado, hay alteración en todas esas sustancias químicas cerebrales que están relacionadas con el bienestar. Hay alteraciones inflamatorias, pero también hay factores psicosociales, Juan. En nuestro país tenemos factores como el desplazamiento, como la violencia, tenemos el maltrato, tenemos el abuso y tenemos otros factores, por ejemplo, el consumo de sustancias, la presencia de otras enfermedades, una persona que le diagnostiquen una enfermedad crónica. Entonces, esto es una suma de sustancias. Haga de cuenta que usted tiene una bolsa, Juan, y usted le empieza a echar elementos. Llega un momento en que esa bolsa se rompe. Sí. Por ejemplo, ¿es un tema del cerebro, de la cabeza? Claro, Juan. La mente también se enferma. Las emociones también se enferman. Y ya le mencionaba, hay una alteración química de las sustancias relacionadas, unos neurotransmisores que estoy segura que todos en algún momento han escuchado hablar de eso, y también hay, en este momento, hay unas teorías nuevas y se está aprendiendo que hay factores inflamatorios como tal del cerebro, Juan. Entonces esto no es cuestión, y hay algo importante, que no es la depresión, y también un llamado a cómo usamos el lenguaje, ¿cierto? Entonces, depresión no es pereza, depresión no es falta de voluntad, depresión no es falta de carácter, depresión no es debilidad, ¿de acuerdo? Porque mucha gente, no, usted puede, hágale, se está haciendo, está queriendo llamar la atención. No, en ningún momento, esto es una enfermedad, Juan. Sí. Cuando usted se fractura, Cuando yo no le dice, digo... Cuando uno dice a veces coloquialmente, tengo la depre. Eso está equivocado, Juan.
Entonces volvamos al pantallazo, sí, donde hablábamos de tristeza versus depresión. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto ojalá quede supremamente claro para cada uno. Juan, absolutamente todos nos hemos sentido tristes y es normal sentirnos tristes. ¿Por qué? Porque esto es una reacción emocional, normal, a situaciones de la vida cotidiana. Si tenemos una pérdida, si tenemos un enfrentamiento, pues nos vamos a sentir tristes. Pero ¿qué pasa? Que esto es transitorio, que esto alterna con otras emociones de felicidad, de buen humor y además esto no interfiere con mi desempeño. ¿Qué pasa con la depresión? Usted lo mencionaba al comienzo, estamos hablando ya no de una reacción, estamos hablando de una enfermedad. Decíamos, es una enfermedad real, vimos que hay múltiples factores. Fuera de eso, una enfermedad que no discrimina y es mucho más que tristeza. ¿Qué pasa con la tristeza en la depresión, Juan? Esta es una tristeza que es intensa, que es duradera en el tiempo, que es casi todos los días, la mayor parte del día, al menos durante 2 semanas, que me incapacita. ¿Me incapacita para qué? Para trabajar, para estudiar. Y fuera de eso hay otros síntomas físicos, emocionales y tiene unas complicaciones como cualquier enfermedad. Sabemos que la más grave de ellas es el suicidio. Ya iba a pasar a ese tema, pero aquí tenemos un trino también de nuestros televidentes que quieren participar de esta conversación. El sistema de seguridad social de salud no se lo ha tomado en serio. Ninguna empresa aceptaría una incapacidad médica por depresión. Los mismos lectores del tuit se reirían. Claro, Juan, aquí ha habido mucho estigma. Infortunadamente, la salud mental yo creo que ha sido como la cenicienta. Y la situación que estamos viviendo definitivamente ha hecho que se empiece a voltear la mirada, que se destinen más recursos, pero estamos hablando de una situación, yo le mostraba que es la punta del iceberg, podemos hablar de una situación que se está desbordando y que no tenemos los recursos suficientes para enfrentarlo. Pero yo podría decirle al médico, no sé, al psiquiatra, incapacíteme. Claro, Juan, estoy esto deprimido. Como cualquier otra enfermedad. Entonces, esto se diagnostica con la clínica. Uno hace una evaluación, una historia clínica y a partir de eso determina la enfermedad. Pero las empresas a veces se niegan un poco a Juan, reconocer entonces, eso. Aquí está todo este tema de educación en el que todos reconozcamos que hay una enfermedad de las emociones, de la mente y que como una alteración física requiere de un tratamiento. Si es necesario un manejo hospitalizado, hay que hacerlo manejo hospitalizado. Pero también tenemos que sacarnos de la mente todos esos prejuicios, esas ideas que tenemos alrededor de las unidades de salud mental. Este es el diván de un psiquiatra. Consultar a un especialista como estos, ¿es moda o realmente es una necesidad hoy por hoy? Es una necesidad, Juan. Lo que pasa es que hay temor. La gente no le dice a usted, no, es que voy a ir al psiquiatra, no, tengo una cita médica. O inventan una cantidad de cosas, piden citas, la última cita de la noche. Entonces, el llamado es que, así como usted va a un odontólogo, un oftalmólogo, un cardiólogo, un internista, un gastroenterólogo, también puede ir a un psiquiatra. Es un médico con una formación adecuada para tratar todas estas emociones. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto, Juan, que tenemos los recursos para hacerlo. Y como cualquier enfermedad, puede ser leve, moderada o severa. Incluso puede ser competencia del psicólogo también. Entonces tenemos muchos profesionales que se entrenados. conocía antes. Juan, tenemos que sacarnos esto de la cabeza definitivamente. Esto no es así. La ciencia, como le decía, ha avanzado. Tenemos tratamientos que son seguros, que son eficaces, incluso en los casos más graves hay tratamiento, Juan, y ese es el llamado, porque tenemos millones de personas con un sufrimiento emocional intenso, con una alteración en la calidad de vida, que no están consultando. Mire, las estadísticas dicen que al menos la mitad no consulta, pero en las Américas, de 10 personas con depresión, 7 no consultan. ¿Usted sabe qué es vivir con ese dolor emocional a diario, Juan? Impresionante. Estos famosos se suicidaron producto de un estado de depresión. Depresivo sin un manejo adecuado. Ya quiero hablar de eso con usted. Por ahora veamos otro trino de nuestros televidentes. Aquí está, Mari Quiroz dice, ¿cómo ayudo a alguien que sufre de depresión pero no lo asume? Mari, gracias por esa pregunta porque jugamos un papel fundamental. A veces, como le decía, es más fácil tener un dolor físico que un dolor emocional. No lo reconocemos y como todo el mundo dice, ponga de su parte, entonces ahí va el primer llamado. Escuche. Juan, escuche atentamente, escuche empáticamente a esa persona. A veces nos apresuramos a dar consejos, ¿cierto? Entonces, no, primero escuche. 2, acompañe. 3, no juzgue a esa persona. Ojo, esto no es cuestión de voluntad, esto no es se le va a pasar, tranquila, no llore, una palmadita en la espalda. No, Juan, cuando usted le dice a una persona que por qué se siente así, mire, si usted tiene todo, usted tiene familia, usted tiene trabajo, usted tiene dinero, la persona se siente peor, siente aún más culpa porque es que no puede, Juan. La depresión es como si usted tuviera un velo
porque no le deja ver soluciones, no le deja tomar decisiones, no le deja concentrarse, no le deja ver eso que los demás supuestamente ven. Además, Juan, si usted llega aquí con una herida sangrando, ¿qué tal que yo le diga, Juan, ponga de su voluntad, eso se le va a pasar? No, eso necesita una intervención y un manejo médico, en este caso psicológico o de psiquiatra. Entonces, escuchar, acompañar, no juzgar y ojo, cuando alguien habla de intención suicida. Sí. Perro que ladra, sí muerde. En estos Juan. casos sí muerde. Sí muerde. Mucha ¿Cómo le pasó atención. a estos famosos? Claro que sí. ¿Y qué pasa con los famosos? De pronto que lo hacen más visible, pero esto es un tema de absolutamente todos, Juan. Por supuesto, hay presiones, hay exigencias, hay que mantener un equilibrio, pero esto es una enfermedad que no discrimina, Juan, que absolutamente cualquier persona puede sufrir. No es una moda, es casi que una pandemia, una epidemia hoy. Es una epidemia y una epidemia silenciosa. Y Juan, también tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea como de la persona triste, llorando, porque no siempre es solamente llanto y no solamente es tristeza. Eso también depende de la edad. En los adolescentes, los niños. por ejemplo, en los adolescentes puede ser irritabilidad, agresividad, aislamiento. Usted puede ser, nunca ve llorando a un adolescente con depresión, pero si está aislado, si está buscando conflictos, si está empezando con inicio de sustancias, si está con un mal rendimiento escolar. ¿Qué pasa con los niños, Juan? Tenemos niños de 5, 6, 7 años con depresión. En los niños, ellos no pueden exteriorizar esos sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Es un niño con el dolor de estómago crónico, con el dolor de cabeza crónico, que van a consulta y no le encuentran una explicación. Entonces, ojo, también tenemos, es mucho más que tristeza. Mucho más que tristeza. Bueno, fue un gusto, doctora Fernanda, pasarle al tablero para que nos ayudara realmente a generar conciencia y educación alrededor de esto, la depresión. No juzguemos las personas con depresión que tienen este sufrimiento emocional tan intenso. Hay formas de ayudarlos, hay formas de salir de esto, hay tratamientos que han avanzado, tenemos psicoterapia, tenemos medicamentos, tenemos terapias electroconvulsivas, de verdad, que son seguros y que van a cambiar totalmente el panorama. Busquen ayuda, Juan. Y así como usted me pasó al tablero, yo quiero invitarlo a que se ponga literalmente la camiseta. Esto es una responsabilidad de absolutamente todos. Claro. Yo también voy al psiquiatra, esta es una campaña de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Por favor, no es un delito, no hay que tener pena, al contrario, hay que aprender a reconocer los sentimientos, hay que buscar ayuda y no cargar con ese sufrimiento emocional que tiene implicaciones no solamente para el paciente, sino para la familia y para la sociedad, Juan, porque eso tiene también costos, por ejemplo, en aspectos como la productividad. De acuerdo, pues nos ponemos la camiseta para crear conciencia sobre la depresión, una epidemia que nos está aquejando, sobre todo a los colombianos, pero también a todos los habitantes de este planeta civilizado y moderno que denominamos. Hay tratamiento, por favor, busquen ayuda.